Hola, muy buenos días. Bienvenido a esta nueva edición, esta nueva instancia de conversación que tenemos desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Diálogos de Economía del Futuro. Hoy es un día especial, simbólico, en el sentido de que mañana se cumple justo un mes desde que Vladimir Putin invadiera Ucrania. Él anunció temprano esa mañana que era una operación militar especial, ¿verdad? Y algo que parecía que iba a ser bastante rápido, que a través de unos pocos días, que se iba a tomar, ¿verdad?, la capital Kiev, que iban a derrocar al presidente Zelensky, no lo logró. Llevamos ya un mes, todos somos testigos de lo que está ocurriendo en el ámbito militar, lo que está ocurriendo en el ámbito de la reacción de los restos de los países del mundo, especialmente en Occidente, de lo que está ocurriendo en la economía mundial, con el precio del petróleo subiendo muchísimo, el precio de los granos subiendo, los commodities en general. Por lo tanto, hay un ambiente bastante complejo, que a Chile, por cierto, que también lo afecta, y por eso nos pareció relevante empezar nuestras sesiones de este año con este tema, efectos geopolíticos y económicos de la invasión de Rusia y Ucrania. Y para eso tenemos dos tremendos panelistas, de la casa ambos. Mauricio Rojas, a quien le doy la bienvenida, y quien está físicamente en Suecia, así que él también está viviendo desde una perspectiva distinta, bastante más cercana, lo que significa esta guerra. Mauricio es doctor en Historia Económica y es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD. Y también tenemos a otro gran panelista que es Klaus Schmidheubel. Klaus Schmidheubel es doctor en Economía en MIT, él fue economista jefe de la OECD y es profesor titular también de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD. Así que buenos días, Klaus. Buenos días, Mauricio. Muy muchas buenos gracias días por participar hoy día en Hola, ¿qué esta tal? conversación. Y si bien es para una conversación, yo les quería pedir a cada uno de ustedes, partiendo por Mauricio, un statement inicial de no más de 8 o 10 minutos para que den su visión general del problema y después entramos al diálogo entre los tres. Así que Mauricio, adelante, por favor. Muchas gracias, Hernán. Un gusto estar contigo y con Klaus y con quienes nos están viendo. Mira, quiero empezar con algunas notas sobre las sorpresas que ha dado la guerra. Creo que, bueno, tú mismo mencionaste la sorpresa más grande es que ha sido muy difícil para Rusia alcanzar los objetivos que se propuso. Aparentemente lo había visto como una operación rápida de algunos días. Pensaba que el presidente de Ucrania iba a salir arrancando, que en fin, que Kiev iba a caer y que iba a lograr sus objetivos sin ningún problema. No ha sido así. Ahora esto muestra una cosa que ha sido bastante clara y llamativa, que es la debilidad de Rusia. Tanto en el sentido militar tradicional, la verdad es que uno se esperaba que la capacidad militar rusa fuera muy superior, no lo ha sido. Se habla de que ya tienen más de 10.000 bajas, 7 generales que han muerto y han tenido una tremenda dificultad de avanzar militarmente. Además, ha mostrado la debilidad socioeconómica de Rusia, su subdesarrollo, por decirlo de alguna manera. Las dificultades de abastecimiento de las tropas que han invadido, en fin, todo el aparato que se requiere para sostener la invasión ha funcionado muy, muy mal. El otro elemento sorpresivo, o sorpresivo hasta un cierto punto, pero interesante, es que Putin aparece completamente perdido en el típico laberinto de los dictadores, donde todo su entorno tiende a ratificar una cierta visión de las cosas, tiende a no ver o ocultar las dificultades, porque indudablemente que la decisión de la invasión y cómo se pensó se basó en una cantidad de errores muy, muy manifiestos. Primero que iba a ser muy fácil y, entre otras cosas, que la población ucraniana en gran parte iba a estar apoyando la invasión, cosa que no ocurre en absoluto. Y estos errores han conducido en gran parte a los horrores que hoy día estamos viendo, porque existe una desesperación en el bando ruso muy evidente que lleva a este bombardeo indiscriminado que están realizando de las ciudades. La cuarta sorpresa, o la quinta, por decir así, es la unidad de Europa. Por primera vez en mucho tiempo Europa ha actuado rápido, de forma unida,
Y incluso se ha planteado, y esto va a ser así en el futuro, la construcción de una fuerza militar europea, junto al rearme de países como Alemania o como Suecia, que habían dejado de lado su capacidad defensiva durante mucho tiempo. Hoy día todos esos países están rápidamente en marcha para rearmarse, y esto va a derivar sin duda en a Fuerzas Armadas Europeas, que era una de las grandes deficiencias de la Unión Europea, o sea, era dependiente del paraguas de la OTAN. Van a crear una fuerza autónoma. El último elemento acá es el regreso de la OTAN y del liderazgo estadounidense. Después de haber salido muy, muy mal, muy vapuleados de Afganistán, con una derrota evidente, rápidamente Estados Unidos ha recobrado su liderazgo, y la OTAN como alianza militar está viviendo una situación que muy poco podían imaginarse hace no mucho. Ahora, haciendo un juicio de qué está la guerra esta, yo querría decir que esta es una guerra que Rusia o Putin o ambos no pueden ganar ni pueden perder. Esta es una situación bastante compleja. No pueden ganar porque les falta el músculo militar, económico, no tienen simplemente capacidad militar hoy día de ganar esta guerra, a excepción que recurrieran al uso de armas nucleares o cosas así, cosas que ya derivarían en un conflicto muy distinto. Y además le faltan los aliados para hacerlo. China, que es el país clave en este sentido, le ha dado un cierto apoyo a Rusia, pero en ningún caso el apoyo que un aliado con voluntad de interferir en un conflicto así debería darle para reforzar y de alguna manera suplir los defectos que Rusia ha mostrado. Ahora, tampoco lo puede perder. No lo puede perder militarmente. No hay ninguna fuerza militar en Ucrania que pudiera derrotar a los rusos. Pueden contenerlos, pueden infligirle derrotas parciales, pero militarmente no van a ser derrotados, digamos. Tampoco la OTAN va a intervenir como para que se produzca una derrota militar de los rusos. Además tenemos el factor Alemania, que es muy dependiente del gas ruso, que va a tratar de evitar que se produzca un escenario bélico y de derrota de Rusia, porque eso implicaría que se corta el suministro de gas, y eso es hoy día un problema muy serio, no solo para Alemania, pero para Alemania fundamentalmente. No puede perder tampoco porque está la sobrevivencia de Putin en juego. ¿Sí? Si se pierde la guerra, Putin no tiene futuro político. Pero en el fondo más importante, China no puede dejar que Rusia pierda. No puede darle el soporte, digamos, directo para que gane, pero tampoco puede permitir de que Rusia pierda. Porque Rusia, mal que mal, constituye un aliado potencial futuro de tremenda importancia, fuera de ser una reserva enorme de recursos naturales, materias primas, combustible, etcétera, que China no puede perder de ninguna manera, ni aceptar tampoco que Rusia saliera derrotada en forma vergonzosa. Por lo tanto, aquí hay una situación de empate estratégico, no se puede ganar, no se puede perder. Es la situación que va a llevar probablemente tarde o temprano a un compromiso, a una tregua, a una salida provisional. No va a solucionar los conflictos de fondo, todo va a seguir allí y van a seguir una serie de incidentes con violencia también, probablemente guerras parciales como las que han habido antes de la invasión. Pero esto no se va a resolver, pero tampoco creo que se va a prolongar infinitamente en el tiempo, es un desgaste muy grande, por lo tanto yo aviso un cierto compromiso. Finalmente, si uno mira más a largo plazo, yo lo que veo acá es que nos estamos orientando hacia lo que yo definiría como un nuevo orden mundial. Este orden mundial tiene, a mi juicio, dos facetas. En términos económicos, se va a basar en un sistema económico, sistema capitalista de mercado. Creo que sobre eso hay pocas dudas. Para China esa cuestión se resolvió hace mucho tiempo ya.
Ellos han hablado ya por 20 o 30 años de un sistema global económico, la economía de mercado, y dos sistemas políticos, sociales, el suyo y el de las democracias, digamos. Ahora, este sistema económico, que yo creo que va a ser fundamentalmente unitario, va a tener política y militarmente dos polos. Por lo tanto, va a ser un mundo bipolar basado en dos grandes alianzas. Una es la alianza que yo llamaría de las democracias, liderada por Estados Unidos, pero con un rol mucho más activo y potente de Europa. Y por el otro lado, la alianza de los autoritarismos, que no tienen más contenido ideológico que ser regímenes autoritarios, donde China va a ser sin duda la potencia que va a liderar esa alianza. Rusia va a ser un país de segundo rango, pero muy importante en esa alianza. Y, lógicamente, que en torno a ello se va a agrupar esta gran cantidad de países en Asia, en África y recientemente en América Latina, que son más y más dependientes de la economía china. Por lo tanto, yo veo un mundo que va a tener un sistema económico en general, pero dos grandes alianzas contrapuestas, y más o menos ahí podría quedar mi primera aproximación al tema. Gracias, Hernán. Y antes de pasarle la palabra a Klaus, una pregunta breve para completar el cuadro que presentaste. El pueblo ruso lo está pasando mal también, ¿verdad? El rublo se ha depreciado 40%, el Producto Interno Bruto va a caer fuerte este año, y por lo tanto independientemente que eso no se muestre en la noticia al pueblo ruso, yo creo que no le gusta mucho esto, o sea, lo va a pasar mal, independientemente del mensaje de carácter político que se entregue, van a empezar a sufrir. Sí. ¿Tú ves alguna posibilidad de que, bueno, muchos creen que Putin, repito lo que leo nomás, que tal vez no esté en todos sus cabales, ¿verdad? Y que eventualmente pudiera ocurrir algo internamente que derrocaran a Putin? ¿Ves alguna posibilidad de eso? Solamente si perdiera la guerra, es decir, si saliera con la cola entre las piernas de esta situación. Por el resto no veo ninguna posibilidad. Es una dictadura muy fuerte, muy bien articulada, con una policía política tremendamente efectiva. Dicen que hoy día más fortalecida incluso que en el régimen soviético. Por lo tanto, no veo ninguna posibilidad. Es cierto, los rusos lo van a pasar muy mal porque las sanciones los van a afectar fuertemente. Sin embargo, no hay que olvidar que el pueblo ruso está acostumbrado a situaciones de extremada dureza, y esa dureza va asociada habitualmente en conflictos, cuando hay conflictos bélicos, con un nacionalismo, una voluntad de resistencia que yo creo que perfectamente va a poder sobrellevar las dificultades económicas. Hay que pensar lo que Rusia ha pasado, un tiempo no tan lejano después de todo. Por lo tanto, yo no creo que desde el interior, si es que no hubiera una debacle militar, pudiera surgir una alternativa a Putin. Ahora, esto que se dice Putin está medio loco, etcétera, sí, pero a la vez Putin está representando un rol que es muy comprensible, creo, para el pueblo ruso, que es el reconstructor de la Gran Rusia. La Rusia soviética, que no era más que una continuación de la Rusia zarista, el país más grande del mundo, digamos, con una autopercepción de gran poder, que para Putin y para los rusos, yo diría más en general, fue tremendamente difícil aceptar que Rusia fuese tratada como una especie de país inexistente. Incluso yo he leído algunos textos donde hablan de lo dramático que era para Putin llegar a las reuniones internacionales, donde todos iban a hablar con Obama, iban a hablar con el líder chino, y él se quedaba sentado en un rincón solo porque a nadie le interesaba Rusia. Creo que eso es personalmente bastante complejo para Putin, sin duda, pero también es complejo para Rusia como nación y como identidad nacional. Creo que allí hay un elemento que tal vez se descuidó en el momento dado. Rusia fue tratada muy así, como este segundón que no importa nada. Y creo que ese es un sentimiento que tiene un costo en el largo plazo. Klaus, ¿cuál es tu visión inicial del conflicto? Muy bien, Hernán, muchas gracias por la invitación.
Sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes acá. Agradezco el honor de compartir además la conversación con el profesor Mauricio Rojas, un gran colega y un gran experto en temas europeos y latinoamericanos y chilenos, por lo demás. Déjenme partir algo expandiendo en el análisis político, un minuto, para luego concentrarme en las implicancias económicas, las consecuencias económicas, la sanción económica en primer lugar y luego las consecuencias de la guerra y de las sanciones para los países involucrados, para el mundo y finalmente aterrizando en Chile. ¿Qué implicancias tiene para Chile? En lo político hay que decir de que este conflicto es el primer conflicto de estas características después de la Segunda Guerra Mundial. Este es un país autoritario inicialmente, hace 20 años cuando Putin asume. Hoy día es una dictadura que se acerca al totalitarismo, dominada por una sola persona, que puede ser psicópata, pero no es loco en un sentido de cometer locura, un hombre racional que maximiza sus propios objetivos usando sus recursos, mal o bien, pero es un hombre racional. Y es la primera guerra lanzada por un poder nuclear, uno de los mayores poderes nucleares, si no el mayor del mundo, ¿no es cierto?, contra un vecino que trata de construir una economía de mercado en un contexto democrático. Bajo la figura que Mauricio describió muy bien, que es el objetivo final de Putin es reconstruir el imperio ruso. El que deconstruyó Gorbachev con Glasnost Perestroika, fracasó en esa deconstrucción parcial que terminó en el intento de la construcción de la democracia rusa en los años 90, terminó ahora en una dictadura muy dura y muy controladora. Ahora, lo interesante que esta guerra, como es la primera con características stalinianas o hitlerianas, que lanza un poder grande desde 1945, genera una reacción condenatoria universal, política, social, vía medios sociales. La condena se refleja en que en la ONU 141 de los 193 miembros condenan a través de una resolución condenatoria la invasión de Rusia a Ucrania. Solamente 5 países, la misma Rusia, y 4 países que son sátrapas y son estados en disolución, ¿no es cierto?, muy pobres y muy chicos, Eritrea, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte, ¿no es cierto?, sátrapas de la Unión Soviética, de Rusia, la apoyan a Rusia. Una reacción política fantástica de la Unión Europea, de la OTAN. Esto en general yo creo que es una guerra que tiene beneficios para el sistema democrático del mundo. Fortalece la democracia y fortalece la disposición a defender las democracias contra las agresiones de regímenes totalitarios, el cual este es el primer ejemplo. El siguiente puede ser la invasión china a Taiwán, y por eso que China, ¿no es cierto?, es un cuasi aliado de Rusia, porque espera que a su vez Rusia lo apoye cuando intente invadir Taiwán en un par de días, meses o años más adelante. Ahora bien, ahora déjenme concentrarme en lo económico. Las reacciones no solamente son políticas y sociales en Europa, en la OTAN de Estados Unidos, sino que son sanciones que hasta ahora, llevo la cuenta más o menos día a día esto, han impuesto 15 países, Estados Unidos, Gran Bretaña, muchos países miembros de la UE y otros países como Taiwán, Nueva Zelanda, Corea del Sur, han impuesto sanciones económicas de intensidad variable, pero muy creciente en el tiempo. Cada día se incrementa la intensidad y extensión de dichas sanciones, abarcando más países y más categorías de sanciones. Ahora bien, ¿cuáles son las categorías? Son financieras, comerciales y sociales y políticas. Las financieras son que, número 1, los bancos rusos han sido excluidos del sistema internacional de pagos, al cual están adscritos 12.000 bancos del mundo, que es el sistema SWIFT. El Banco Central, la Tesorería del Ministerio de Hacienda ruso le han congelado sus activos que tienen, ¿no es cierto?, fuera de Rusia. En lo comercial se está limitando las exportaciones e importaciones, en algunos casos muy gradualmente. La Unión Europea recién hacia fin de año habrá reducido en 2/3 las importaciones de gas natural ruso, del cual depende tan intensamente y que puede reemplazar solo muy gradualmente a lo largo de este año. Los barcos rusos son excluidos
para llegar a puertos de los países que así lo estiman importante a través de dichas sanciones. Los aviones rusos, las líneas aéreas rusas son prohibidas de entrar al espacio aéreo de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. Y los así llamados oligarcas, multimillonarios o millonarios muy cercanos al régimen, muy cercanos a Putin, son sancionados a través del congelamiento de sus activos reales y financieros del mundo. Y esto suma y sigue una reacción fantástica porque demuestra del espanto que ha causado esta primera guerra imperialista de la Rusia del siglo XXI y la primera guerra imperialista en realidad de cualquier poder democrático o no democrático, de expansión imperialista y de extensión territorial que se hace desde Hitler fue derrotado y desde que Stalin ganó la Segunda Guerra Mundial conjuntamente con Occidente contra la dictadura nazi. ¿Cuáles son las consecuencias ahora, Hernán, para la economía mundial? Primero, para Rusia, la combinación de la guerra y sus costos, y especialmente las sanciones, es brutal. Rusia ya está en una profunda recesión y el PIB ruso podrá caer cualquier cosa entre 10 y 20% este año comparado con el PIB del año pasado de Rusia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para la economía mundial? Es extraordinariamente difícil proyectar con cierta confianza los efectos de la guerra actual, porque hay una enorme incertidumbre sobre, número uno, el término de la guerra y las condiciones bajo las cuales se terminará el conflicto bélico, que es una guerra, como Mauricio señala muy bien, no se puede ganar y no se puede perder. Uno podría pensar en una ocupación rusa en el mediano plazo, pero con grandes guerrillas ucranianas contra los ocupantes rusos. Y segundo, es muy incierto por las muy inciertas reacciones de Putin a la sanción económica, a la oposición rusa interna y al apoyo militar de Occidente a los militares guerrilleros ucranianos futuros. Y estas reacciones se extienden desde la retirada de Rusia de Ucrania en un extremo hasta el uso de armas atómicas, como ha amenazado muy irresponsablemente Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, biológicas, químicas ya usa Rusia en Siria hoy en día, y ciberataque, que ya usa Rusia hoy día, contra todo tipo de empresas, instituciones y bancos internacionales, y especialmente los países que imponen las sanciones. Y por último, existe el riesgo de que esta guerra se extienda a toda Europa y a toda la OTAN. Por supuesto, estos últimos escenarios son de efectos tan gigantescos como incuantificables, así que yo no me quedo con ese escenario tan extremadamente adverso, sino con un escenario en el cual Rusia ocupa Ucrania, guerrillas siguen, y esto tiene consecuencias a través de sanciones ilimitadas que se mantienen en el tiempo, incluso se extienden respecto a las actuales, a Rusia. El impacto en su economía mundial ocurre a través de 4 canales. Primero, el efecto directo sobre el PIB mundial de la destrucción casi completa de la economía ucraniana y además una recesión profunda en Rusia. El efecto combinado directo porque Rusia refleja el 3,1% del PIB mundial el año pasado y Ucrania es solamente 0,4%. El efecto directo de esto es una caída del PIB mundial de 0,7% aproximadamente por esta implosión económica de Ucrania y Rusia. Segundo, Rusia, como ya se mencionó previamente, lo dijo Hernán, es un enorme oferente, productor de gas y de petróleo en la economía mundial. Representa 11% de la producción mundial de petróleo, 15% de la producción mundial de gas natural. Más aún en el caso de la Unión Europea importa 27% de todas sus importaciones de petróleo desde Rusia y el 41% de todas sus importaciones de gas, tremendamente dependiente. Pero no es solamente los combustibles, no. Si ustedes se fijan cuánto produce Ucrania y Rusia sumadas o combinadas, representan entre 10 y 20% de la oferta mundial de algunos commodities agrícolas básicos, como por ejemplo el trigo, el maíz y el aceite maravilla. Y por tanto los precios de todos estos commodities y de muchos más han aumentado explosivamente desde el 23 de febrero, hace 4 semanas atrás, cuando empezó la guerra. Y por tanto se estima, la OECD estimó hace 2 semanas atrás, que el impacto a través de fundamentalmente mayores precios de combustible fósiles
y a través del impacto de los bienes agrícolas, va a implicar un aumento de la inflación mundial en 2,5%. Por ejemplo, si la economía mundial se proyectaba que este año iba a estar en torno a 4%, la va a aumentar a 6,5%, promedio mundial, países desarrollados y en desarrollo. Tercer mecanismo, tanto Rusia y Ucrania obviamente tienen países vecinos que están particularmente afectados por la disrupción del comercio con Ucrania y Rusia, por disrupción de las cadenas de suministro, la disrupción de los envíos de dineros de un país a otro, a las familias de trabajadores que trabajan en el extranjero, y ciertamente por este enorme influjo de refugiados ucranianos que hasta la fecha suman casi 4 millones y posiblemente lleguen al doble o al triple o 5 veces ese número si es que los crímenes contra la humanidad que cometen Rusia en Ucrania siguen y esto lleva a un éxodo de una fracción importante de la población. El cuarto y esto por supuesto implica costos fiscales y costos económicos enormes para los países más cercanos. Mientras más cercanos, mayores los costos que hay que asumir por esta disrupción del comercio, estos influjos de refugiados. Y el cuarto efecto que afecta a todo el mundo en mayor y menor grado es debido a la enorme incertidumbre política y militar de la guerra, incertidumbre a su vez militar para Europa Occidental y económica por las consecuencias económicas. Eso afecta a los precios de los activos, afectará las condiciones financieras que van a ser más apretadas en cuanto a oferta de créditos por parte de los sistemas financieros mundiales y genera probablemente una salida significativa de capitales desde las economías emergentes en general con devaluaciones de sus monedas porque fundamentalmente los inversionistas huyen hacia lugares más seguros donde los activos están más seguros, Estados Unidos en particular. Los efectos de esos 4 canales de transmisión sobre el producto mundial y los productos de distintas regiones y los niveles de ingreso y los salarios van a ser significativos. Se estima, lo estimó la OECD el 17 de marzo, hace pocos días atrás, hace una semana, que el crecimiento mundial va a caer en un punto este año. Va a caer, por ejemplo, desde el 4,4% de crecimiento proyectado por el Fondo Monetario Internacional en enero de este año, antes de la guerra, a un 3,4% por los efectos combinados a través de estos 4 mecanismos de transmisión. Va a caer el crecimiento de la economía mundial. Y por supuesto, los efectos, como ya dije, en las zonas directamente afectadas por la guerra son mucho más intensos, con recesiones o destrucción de la economía correspondiente. Son más importantes en Europa Occidental, especialmente los países limítrofes a Ucrania, a Rusia, y son un poquito menos intensos, pero ciertamente se van a sentir en Estados Unidos, en Canadá y en el resto del mundo, el mundo en desarrollo también. Mauricio, tú mencionabas, ¿verdad?, como uno de los efectos, lo que está ocurriendo como algo positivo, incluso el fortalecimiento de la OTAN. Alemania anunció sorprendentemente que iba a gastar 110.000 millones de dólares adicionales a los que ya gasta en defensa. Angela Merkel un poco en su periodo como que era más de la idea, como que fue bajando eso. Tuvo una actitud más buenista, si se me permite el término, y ahora vamos como en reversa. Donald Trump era muy contrario, digamos, a esta actitud de guardianes del mundo y decía, no, ¿sabe qué más? Cada uno tiene que arreglárselas por su cuenta, o sea, que Europa también en el fondo gaste más y no siempre tener que depender de lo que haga Estados Unidos. ¿Qué opinas de eso? ¿Esto es como una señal de que Merkel se equivocó? ¿Es una señal de que Trump tenía razón? ¿Cómo ve esa otra mirada de lo que hoy día es un fortalecimiento de la OTAN que sin duda va a ser bueno para el mundo? Bueno, no solamente Angela Merkel se equivocó, sino que todos nos equivocamos en Europa Occidental. Hubo un largo periodo donde se vio a la Unión Soviética, perdón, a Rusia, como un no actor, como un no peligro, una especie de familia empobrecida que, bueno, que no tiene ninguna capacidad de intervención real. Fue sin duda un gran error. Pero es parte más allá de la parte militar o económica, de una mentalidad europea
que se fue consolidando en el sentimiento de que la paz ya estaba ganada, que no habían más amenazas militares graves en Europa. Algunos conflictos regionales quedaban, qué sé yo, en la zona balcánica, etcétera, pero un sentimiento de que Europa había ya atravesado este río terrible de las guerras. Para ponerte ejemplo, hasta los años 80 que en Suecia había normas de construcción que obligaban a tener refugios nucleares en los sótanos de los edificios. Se terminó con eso, se terminó también con la acumulación de comestibles, etcétera, para situaciones de guerra. Hoy día estamos revisando todo eso. O sea, si hay un cambio grande, más allá de lo militar económico, es el cambio de la mentalidad. La guerra está nuevamente presente. Mira, hace 2 días la asociación del edificio donde yo vivo me manda una carta diciendo que tenemos que empezar a revisar el sótano contra los ataques nucleares, que tenemos que empezar a despejarlo, etc. Estas son cosas realmente traumáticas, tremendas, pero que van a llevar van a tener consecuencias en todos los aspectos de la vida europea, entre otras cosas con la voluntad de armarse. Suecia también dijo, vamos a elevar el gasto militar al 2% del PIB, que es la norma, digamos, que se ha puesto dentro de los estados de Europa Occidental. Así que por todas partes hay una... Y la necesidad también de desrusificar la economía. Que esta dependencia del gas, del petróleo, de otros productos rusos, se ha hecho muy, muy patente. Y ahí, por supuesto, que Alemania tuvo una culpa tremenda, porque es el país que más dependiente se hizo de este abastecimiento ruso. Esto, por supuesto, que es muy buena noticia para los países del norte de África, para España también, que recibe mucho del gas del norte de África, para Noruega, en fin, para otras partes, pero implica un cambio muy, muy importante. Y si no se hace ordenadamente, y esto es lo que Alemania teme, con unas consecuencias de precios y de caos económico muy, muy fuertes. Así que Rusia tiene todavía esa arma económica, o sea, nosotros podemos sancionar a Rusia, pero si Rusia decidiera, asumiendo todo el coste que ello tiene para su pueblo, cortar el suministro de gas y petróleo, sabe que causaría un daño enorme, una situación caótica en las economías centroeuropeas y del norte de Europa. Mauricio, como los recursos son escasos, aumentar 2 puntos del PIB, el gasto en defensa, en Alemania, en Suecia, en todos los países, tiene como contrapartida menores gastos en otras materias que en los países nórdicos, especialmente donde el estado de bienestar es potente, Alemania también, se va a resentir. O la otra opción es que lo hagan simplemente con deuda, pero esto no es gratis, digamos. Entonces, ¿cómo lo tomaría la población? Este giro que los gobernantes lo están haciendo porque ven que es una necesidad inevitable, pero hay conciencia a nivel de la población de este cambio de mentalidad. También implica, si aquí los recursos, insisto, son escasos, no alcanza para todo, entonces hay que optar. ¿La gente está dispuesta a eso? Sí. En Suecia ya se habla de que se va a subir el impuesto, se va a crear un impuesto especial para esta situación. O sea, no se habla de sacrificar otras partes de la economía pública, sino que simplemente afectar el bolsillo de los consumidores. Pero hoy día hay una conciencia muy grande respecto de que está en peligro la sobrevivencia política, incluso más que política, de los países que están relativamente cerca de Rusia. Y lamentablemente Suecia es un país muy cercano, compartimos el mismo mar, digamos, el Báltico, tenemos frente a nosotros un enclave que es el enclave de Kaliningrado, en fin, o sea, y mira, y la gente lo ha manifestado esto ya desde esto de revisar los refugios nucleares, a comenzar a comprar y guardar cosas, agua, comestibles, incluso los anafes primos, qué sé yo, se terminaron, se lo compró toda la gente. Alguien me comentó, y lo encontré increíble, pero muy interesante, que se había comprado un aparato para limpiar el agua de los lagos, para potabilizarla, pensando de que podíamos estar en una situación donde incluso el suministro de agua podía interrumpirse. Así que hoy día, en poco tiempo, hemos pasado de una mentalidad de paz eterna
a una mentalidad de que la guerra es una alternativa terrible y real para Europa, no menos para la Europa que no está tan lejos de Rusia. Klaus, volvamos a lo económico y especialmente a Chile. Bueno, si el PIB mundial cae, obviamente, ¿verdad?, cae la demanda por materias primas. Chile exporta cobre, eso y muchos otros productos que también podrían verse afectados, desde luego. El precio del cobre ha estado alto hace bastante tiempo, no sabemos cuánto podría mantenerse como consecuencia de este conflicto, pero al final del día, más allá del precio del cobre, Chile importa aproximadamente 10.000 millones de dólares en combustibles, por lo tanto, el precio del petróleo lo afecta en términos netos, en términos de intercambio, mucho, de forma negativa, eso está claro. Y a la vez, Chile está en esta cruzada, ¿verdad?, entre comillas, para tratar de derrotar la inflación. El Banco Central ha anunciado alzas de tasa, pero esto que está ocurriendo a raíz del alza del precio del petróleo va a presionar la inflación aún más arriba, transitoriamente tal vez, si es que el cambio en el precio del petróleo es por una vez. No sabemos si va a bajar después. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú el impacto en la economía chilena? Y aprovecho de preguntarte también si tú crees que la política ya anunciada por el Banco Central de alza de tasas debiera haberse atenuada en algún sentido, como he escuchado a algunos analistas en esa dirección, para no enfriar más la economía, o sea, para no frenarla tanto, si bien Chile necesita un ajuste, o debería acentuarla para de una vez por todas cortarle la cabeza a este monstruo que está creciendo, que es la inflación. ¿Cuál es tu visión sobre eso, en definitiva, sobre el impacto en Chile y cómo debería reaccionar nuestro país ante estos nuevos eventos? Muy parecida a la tuya, Hernán. Antes has anticipado varios de mis temas. Las consecuencias económicas para Chile. No hay ninguna estimación cuantitativa hasta la fecha, ni por el Banco Central, que lo saca esto bien rápido, pero yo creo que hasta el próximo IPOM no habrá. El próximo IPOM podemos esperar al menos un box detallado con las consecuencias económicas para Chile en cuanto a desviaciones respecto al escenario que existiría en ausencia de esta guerra. Y por tanto, son más bien estimaciones cualitativas basadas en inferencias que nosotros hacemos de otras crisis económicas y políticas previas que han afectado al mundo. 3 de los 4 canales de transmisión hacia la actividad y los precios mundiales, recordemos, caída del crecimiento mundial en 1 punto, aumento de la inflación mundial en 2,5 puntos, son las proyecciones más recientes de la OECD para el mundo. Algo muy parecido para Chile, más inflación y menos actividad y empleo en comparación con lo que hubiese sido Chile en ausencia de esta guerra. 3 de los 4 canales son los mismos: precio de energía y alimento al alza, implicando mayor inflación en Chile, con menores salarios reales e ingresos reales. El segundo canal, que es más fuerte en países en desarrollo que en países desarrollados, es el canal de la incertidumbre. La incertidumbre de shocks, en este caso político y económico mundial, deprime los precios de activos de renta variable, acciones, y de bonos de riesgo medio alto, incluidos los bonos soberanos y corporativos chilenos. Y el tercer canal es que la menor actividad mundial, y tú lo anticipaste ya, Hernán, lo agradezco, implica menor demanda por las exportaciones chilenas y luego menor actividad económica en Chile. A esos efectos que observamos en todos los países desarrollados se agregan 2 efectos más idiosincráticos a Chile y a otros países en desarrollo. En el caso de Chile, hemos observado un aumento del precio del cobre hasta ahora, no una caída, por varios motivos. Número 1, los commodities, igual que los activos, reflejan ahora una prima por riesgo de suministro. El cobre también es producido a una fracción pequeña de la oferta mundial, pero también por Rusia, que se acabaría esa oferta mundial de cobre. Genera un cierto alza sobre el precio, pero especialmente por un efecto de incertidumbre. Todos los metales han subido después del inicio de la guerra. Pero posiblemente este efecto favorable para Chile, que es bueno para las arcas fiscales, bueno para la minería en Chile, no sea duradero. A medida que la actividad mundial se haga más débil, en 1 punto porcentual, que es mucho, la 1/4 parte del crecimiento anticipado ante la guerra para este año se va a derrumbar, ¿no es cierto? A medida que la actividad mundial se haga más débil, disminuirá el precio del cobre y de otras materias primas no directamente exportadas por Rusia también disminuirán.
Y por otra parte, los mayores precios de importación de energía, petróleo, gas y de alimentos de Chile, trigo, por ejemplo, reducen nuestros términos de intercambio, generando pérdidas adicionales de ingresos reales y, por tanto, menor actividad económica, menor empleo en Chile. Ahora bien, la combinación de mayor inflación, mayor incertidumbre y deterioro en los términos de intercambio, esos tres factores empujarán, tampoco se ha visto hasta ahora, pero empujarán a medida que se desarrolle el conflicto y las consecuencias económicas mundiales, a una devaluación del peso que intensificará los efectos inflacionarios del conflicto. Los efectos a través de los mayores precios de nuestras importaciones en dólares, ¿no es cierto?, multiplicado por un tipo de cambio más devaluado, implica más inflación. Ahora bien, ¿cómo reaccionarán las autoridades económicas? También lo mencionaste tú, y yo concuerdo. Probablemente, y en un contexto coyuntural muy malo como el actual para que esto suceda. ¿Por qué es muy malo? Porque el crecimiento proyectado en cuanto a IMASEC desestacionalizado, PIB desestacionalizado, de ahora por los siguientes 24 meses ya era un crecimiento igual a cero en Chile. Dada la coyuntura política, las incertidumbres políticas, dada la salida de la insostenible expansión del gasto fiscal del año pasado, ¿no es cierto? Anticipábamos cero crecimiento, los analistas anticipaban cero crecimiento entre comienzo de este año y fin del año 2023, por 2 años consecutivos. Ahora, en ese contexto muy malo, que además implicaba la necesidad, por la altísima inflación que estamos viviendo, temporario, pero más o menos persistente, implicaba una proyección de la política monetaria hacia una senda mucho más restrictiva, con alza de tasa de TPM hasta 7, 8, 9%, proyectan algunas listas, en la medida en que la inflación se mantenga en 7, 8, 9, 10%, incluso proyectan algunas analistas para este año. Al mismo tiempo, el ajuste fiscal es enorme, 22% menor gasto fiscal de este año de acuerdo a la ley de presupuesto, un enorme ajuste fiscal. Ahora, ¿qué se hace? El margen da la guerra que implica más inflación y menor actividad, un clásico shock de oferta. Bueno, en la medida en que la inflación estuviese baja y anclada en 3%, ante un shock de oferta, típicamente el Banco Central no reacciona, no hace nada, mantiene su política monetaria. Pero en este caso, por supuesto, con inflación muy alta, la pregunta es, ¿va a continuar con la senda alcista de la TPM o lo va a morigerar? ¿Va a reducir el ritmo y quizás no alcance el nivel que proyectaba internamente o los analistas proyectan externamente y públicamente que podría llegar la TPM de acá a fin de año? Es difícil decir. Todo depende cuál va a ser la combinación de inflación y actividad que vamos a ir viendo ahora y cuáles son las consecuencias mundiales y luego chilenas de esta guerra. Pero está una disyuntiva muy fuerte el Banco Central, muy fuerte, presionado por la altísima inflación actual y todavía proyectada para los siguientes meses y años. Tiene que subir las tasas, pero quizás lo haga a un ritmo menos veloz, a un ritmo más morigerado en los siguientes meses. Política fiscal busca fundamentalmente, el objetivo de política fiscal no es el monetario de menor inflación, sino que es, y lo ha dicho Marcel, al menos hasta antes de este conflicto, con todas sus palabras, es un compromiso de la autoridad fiscal a volver a una senda de sostenibilidad fiscal, vale decir, hacer un ajuste fiscal coherente con el menos 22% de gasto, la caída del déficit de este año, para ojalá en 2, 3, 4 años más a más tardar, en 4 años a más tardar, llegar a una relación entre deuda, bruta o neta, da casi lo mismo, una relación entre la deuda fiscal y el PIB que sea estable y constante. Eso significa reducir el déficit fiscal en forma importante, especialmente en un mundo en el cual el denominador de esa razón, el PIB, no está creciendo en el mundo chileno. En Chile, dadas las proyecciones, ¿no es cierto?, de cero crecimiento en el margen entre ahora y 2 años más, ¿no es cierto?, tenemos que evitar que el numerador siga explotando, que es la deuda pública, y eso significa mucho menos déficit, eso significa morigerar el gasto. Ahora, dada la guerra, es posible que también esta trayectoria se ablande o se vaya postergando en el tiempo para hacerlo menos oneroso para la actividad económica y para el empleo y los ingresos de los chilenos. Klaus, y una pregunta más respecto a este tema.
el ministro Marcel ha anunciado que van a fortalecer el MEPCO, este mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, porque ya se está terminando. Pero todos sabemos que con precios altos del petróleo, al final son subsidios que no son revertidos finalmente. También existe el Fondo de Estabilización del Petróleo, que él mismo anunció también que podría suplementarlo para efectivamente permitir que los precios no suban. Pero, ¿cómo ves eso tú? Porque si el precio del petróleo sigue alto, en algún minuto va a haber que sincerar los precios internos y la población obviamente reclama en ese sentido. Tú, bueno, tú presidiste el Consejo Asesor Fiscal que se llamaba antes, ¿verdad? Así Ahora se es. llama Consejo Fiscal Autónomo. ¿Cuál es tu visión del uso de estos mecanismos tipo MEPCO, tipo FEP para evitar? Inicialmente es un amortiguador para evitar fluctuaciones, pero cuando hay una tendencia al alza, alguna vez tienes que sincerarla. ¿Cómo ves ese tema tú? ¿Cómo crees que se puede manejar? Tú lo has dicho mejor de lo que yo pudiera decirlo. Estos mecanismos pueden ser útiles para debilitar el brutal shock a los bolsillos de los chilenos, ¿no es cierto?, de alza de los precios de los combustibles, desde la parafina usada en la casa hasta la benzina y el diésel en los camiones y el transporte público en los buses. Entonces, una forma de hacerlo es, claro, darle más recursos al MEPCO, quizás fortalecer el FEP, pero eso tiene que ser temporario. Eso está definido como mecanismos temporarios y en el mediano plazo, y yo pienso el año 2023 para estos efectos, esto tiene que sincerarse, como tú bien dices, y tiene que básicamente pagarse los precios internacionales traducidos en pesos chilenos al tipo de cambio, ¿no es cierto? De manera que esto no sea un recurso fiscal eterno que implique un debilitamiento de la posición fiscal para siempre. Tenemos que sincerar esto. Además, por razones ambientales. Es decir, paguemos al fin al menos parte de los costos que corresponde pagar por la brutal externalidad negativa local y mundial por la emisión de gases locales y gases de efecto invernadero mundial, ¿no es cierto?, que tiene la quema de todos estos combustibles. Gracias. Mauricio, volviendo a temas más geopolíticos, tú hablabas de, bueno, Rusia y China como un nuevo eje. Hablaste también del fortalecimiento de Europa, la que ha tomado conciencia ahora de lo que significa esta amenaza que significa Rusia y eventualmente Rusia-China. ¿Y cómo es Estados Unidos tú en esto? ¿Crees que se ha debilitado en términos relativos? Porque claro, ha impuesto las sanciones económicas que han sido duras. El presidente Biden ha sido muy enfático. Entiendo que va a viajar a Polonia, si no es hoy, entiendo que es mañana. Pero ¿cómo va Estados Unidos después de todo esto? Bueno, yo lo veo tremendamente fortalecido. Hace mucho tiempo que el liderazgo estadounidense no era tan fuerte, tan evidente y tan deseado por Europa como ahora. La guerra de Afganistán, en fin, todo ese escenario muy negativo había dañado mucho a Estados Unidos. La misma OTAN era una organización que había perdido fuerza. Es cierto que había ganado nuevos miembros en Europa del Este, pero en los viejos países europeos que eran su centro se había debilitado mucho. Todo esto ha cambiado radicalmente y además hay una plena conciencia de que por más que se rearme Alemania o Escandinavia o quien sea, la dependencia militar respecto de Estados Unidos es absoluta. No hay nada que ni de cerca pueda compensar la presencia militar estadounidense, con alguna ayuda británica y francesa fundamentalmente, que son potencias nucleares más que mal. Pero la posición estadounidense, la posición estadounidense hoy día aparece en su mejor situación ideológica. Aparece liderando el mundo democrático libre. Es decir, volvemos un poco a la situación de la Guerra Fría, un gran totalitarismo contra las democracias. Estados Unidos está no solamente siendo necesitado militarmente y económicamente, sino que aparece como el líder ideológico natural de esta alianza de las democracias.
Creo que eso es un cambio muy, muy importante en todo lo que es la situación europea, estadounidense. Vamos a ver qué significa eso para otras partes del mundo, por ejemplo, para América del Sur. En fin, todo esto va a tener grandes consecuencias, no menos por la presencia china, pero el efecto inmediato es un fortalecimiento notable de la presencia estadounidense. Decía recién, va a ver cómo afecta esto a América del Sur. Bueno, sí. Chile, el principal socio comercial de Chile es China. Así es. ¿Verdad? Que está en uno de estos ejes, pero obviamente también lo es Estados Unidos. ¿Cuál crees tú que va a ser la reacción de Chile en función de este conflicto y de los nuevos ejes que se van a formar? Hasta ahora en general ha sido ser bastante como neutro, independiente, pero ¿ves tú algún riesgo de que Chile sea obligado, sea forzado como a optar por uno u otro? Bueno, lo que China pide, y tenemos que entender que somos parte de la esfera económica china, que todo el resto es música, digamos, y va a ser más así en el futuro, es que los países no cuestionen el régimen chino y no entren a dificultar los intercambios económicos. Por tanto, yo creo que en ese sentido, América del Sur en su conjunto se va a alinear de hecho con China. Pero piensa tú la situación económica chilena, o sea, actualmente las exportaciones chilenas, no recuerdo bien si una tercera parte o hasta la mitad eran dependientes del mercado chino, y si tomamos todo el mercado asiático, más todavía. Y la verdad es que en el sentido muy craso de la palabra, se vive de exportar cosas, pero no se vive de hacer declaraciones por la democracia y menos contra los autoritarismos tipo China. Y lo que vamos a ver es una alianza autoritaria, en la cual, por supuesto, que países como Venezuela u otros van a estar muy felices. Nosotros vamos a tener que estar bastante callados en ese sentido, pero creo que no hay muchas opciones. Bueno, estamos llegando al término ya, así que no me cabe sino que agradecerles a Mauricio y a Klaus su disposición a participar en este diálogo de economía del futuro. Gracias a todos ustedes por haberse conectado, y les recuerdo que esto lo pueden ver en UDD TV y también en nuestro podcast Negocios FEN UDD, que está en Spotify. Así que muchas gracias nuevamente y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, tío Hernán. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias. Chao, adiós. Hasta la próxima.